Bueno, en esta oportunidad les vamos a traer otro video de carburación, en este caso de los Yamaha 3 cilindros, de 2 tiempos por supuesto, 3 cilindros, 3 carburadores que van desde 40 HP hasta 90. Son todos 3 cilindros, 3 carburadores, son todos muy parecidos. En los modelos más viejos cambian algunas cosas como la bomba de pique, por ejemplo, por ahí es distinto en el modelo más nuevo, es distinto que en el modelo más viejo, pero en general son todos iguales. De un lado tienen todas las mangueras de entrada de combustible y del otro lado tienen todos los aceleradores, donde engancha la varilla, hay una varilla que une los tres ahí para que los tres aceleren a la vez. Así que hay uno que ya le sacamos la tapa porque ese lo vamos a ir desarmando y yo le voy a ir mostrando cómo es el circuito por dentro de la baja, de la intermedia y de la alta. Bueno, una de las cosas más importantes que hay que controlar en cualquier carburador, cuando se lo desarma para limpiar y para carburar, es la altura del flotante, porque la altura del flotante define la cantidad el nivel de combustible dentro de la cuba, y eso define la presión sobre el chicler de baja y el chicler de alta que están en el fondo de la cuba, y en definitiva más nivel de combustible significa más entrada de combustible, o sea, una mezcla más rica, y menos nivel de combustible en la cuba significa mezcla más pobre. Entonces tiene que estar en lo que corresponde. El manual dice que hay que medir con un calibre la altura, ahí vamos a mostrar, desde el borde de la base hasta el borde del flotante, y cada carburador tiene una determinada altura que puede ser 10, 12, 15 milímetros, digamos. Entonces con el calibre se controla de que el flotante tenga la altura correcta. Cuando uno por ahí se encuentra con algún carburador que no tiene manual de taller, una de las formas de salir del paso es, no sé si ustedes ven ahí la línea que une esa línea que une los dos medios flotantes, digamos. Bueno, esa línea tiene que estar paralela generalmente al cuerpo del carburador, ahí, paralela. Dejándola paralela no es la medida exacta, pero lo dejamos bastante aproximado como para por lo menos salir a probarlo, y en base a cómo quema la bujía después corregir para arriba o para abajo. Pero si no se tiene el manual, con esa referencia se puede trabajar. Bueno, y después tenemos acá arriba, vemos el chicler de alta, que es el que está ahí, es exactamente ese, y al lado vemos un tapón de goma, que si lo tiramos para arriba, se sale. Dentro de ese tapón de goma, vamos a poner el flash, está otro chicler que es el chicler de baja. Bueno, ¿por qué lleva ese tapón de goma? ¿Y por qué es importantísimo ese tapón de goma? Porque el chicler de baja tiene que recibir el combustible que entra a través del chicler de alta y pasa por un agujerito chiquitito, que no sé si lo van a alcanzar a ver ahí. Vamos a ampliar un poco la imagen. Ahí se lo ve. Ese agujerito que ustedes ven a mano del lado izquierdo viene del chicler de alta. Entra por el chicler de alta, sale por ese agujerito en el cuerpo y entra al chicler de baja. Si yo no tengo el tapón de goma bien sellando esto, me entra el combustible directamente por acá arriba, entonces varía totalmente el caudal y se me ahoga en baja. Entonces otra cosa a controlar es que tenga ese tapón y que ese tapón cierre hermético para que chupe por donde tenga que chupar. Bueno, para sacarle el flotante, ahí vamos a sacar el flotante, aflojamos el tornillo y sale el flotante con la aguja. Si nosotros, ahí se ve la aguja, ¿ven? Lo que hay que controlar, ahí lo vamos a acercar, que el cono de la aguja no esté gastado. Este está apenas marcado, pero insignificante. Pero si está muy marcado hay que cambiar la aguja. Bueno,
pero en realidad lo que yo quería que ustedes vean es la chapita que tiene el flotante, esa chapita que tiene ahí, esa chapita que tiene ahí, que es la que sujeta y la que empuja la aguja. Si lo miramos del otro lado, o no, vamos a tener que, ¿cómo estaba nomás? ¿Ah, sí? Ahí. Ahí. Bueno, esa chapita se ve inclusive gastada un poco, no sé si la alcanzan a ver ahí, está levemente gastada, porque la aguja apoya ahí, ¿ve? Ahí se ve mejor, ahí se ve el desgaste, porque la aguja apoya ahí y va gastando la chapita, entonces esa chapita se tuerce tanto hacia arriba como hacia abajo para volver a regular el flotante a la altura que dice el manual y que quede con la entrada de combustible correcta. Así que eso, así, de esa manera se regula el nivel de combustible en las cubas. Ahora vamos acá. Dijimos que teníamos el chicler de alta y el chicler de baja allá al fondo. Vamos acá primero el chicler de alta. Ahí. Y ahora vamos a sacar el chicler de baja que dijimos que está allá al fondo. Ahí se lo ve. Ahí lo vamos a sacar. Ahí cayó. Bueno, y ahora vamos a tratar de ver. Bueno, vamos a sacar el difusor. Ahí se lo ve al tubo difusor. Que si mostramos la garganta, es el que sale ahí, que asoma ahí, en el borde del carburador. Ese es el que hace la emulsión o la premezcla del combustible con la nafta. Hay que sacarlo, ahí está, porque hay que limpiarlo porque tiene toda esa serie de agujeritos que ustedes ven ahí. Este está bastante limpio, pero hay otros que no, entonces hay que chequear eso y hay que limpiarlo. Bueno, ese es el difusor. Ahora vamos con los chicleres. El chicler de alta, vamos a tratar de ver la medida. A ver si se alcanza a ver la medida ahí. 120. A ver, lo vamos a agrandar un poco. Ahí está. 120 quiere decir, como este es Yamaha, usan el sistema métrico decimal, 120 quiere decir 1,2 milímetros de diámetro de chicler de alta. Entonces, con la sonda de chicleres buscamos la de 1,20, que es esa que está ahí, y probamos a ver si realmente el chicler no está achicado o no está agrandado. En este caso está achicado, no entra. Está achicado, a ver, voy a ponerlo de costado. ¿Ves? La sonda de 1,20 no entra. Vamos a probar con la de 1,15. Ahí está, la de 1,15 entra. Pero tiene que entrar la de 1,20. Esos son los residuos de la nafta cada vez que se seca, cada vez que uno vacía los carburadores. Mucha gente cree de que se vacía totalmente, pero no es así. Queda parte del combustible en todo el carburador y se evapora y va dejando una película. Y cada vez que uno lo deja sin combustible, se va sumando esa película una sobre otra y va achicando el diámetro de los chicleres. Entonces, por eso en este caso, si viene un chicler 120, la sonda de 120 no entra la de 115. Entonces va a haber que limpiarlo hasta que entre la sonda de 120. Y obviamente que tiene que ser en los tres carburadores iguales, porque si en una entra y en la otra no entra, tenemos distintas entradas de combustible en alta. Así que ahora vamos con después lo vamos a limpiar, pero ahora vamos con el de baja. Vamos a tratar de mirar el número y de medir el de baja. A ver si se ve el de baja. Está bastante estropeado, pero ahí se ve el número. 60. 60. 60 quiere decir 6 décimas de milímetro. Entonces vamos a buscar la sonda de 0,60 y vamos a probar a ver chicler de baja cómo está.
Y este está, Ahí entró. este entró. Le costó un poquito, pero entró. O sea que algo de mugre tenía, pero entra justito la sonda de 0,60. Quiere decir que el cicler de baja está bien. Igual hay que sopletearlo, hay que limpiarlo, pero entra justito la sonda que tiene que entrar. Bueno, ese control hay que hacer cada vez que uno desarma un carburador, si es que quiere hacer carburación, porque lo otro, sopletear un carburador no es hacer carburación. Esto es realmente hacer carburación. Bueno, siguiendo con el tema, tornillo que ustedes ven ahí, es una aguja que es reguladora de mezcla en baja. Depende de qué motor sea, porque este sistema de carburadores van desde 40 HP hasta 90. Entonces cada uno, según manual, tiene una regulación. Vamos a contar en cuántas vueltas tiene. Nosotros miramos para este en particular, tiene que tener 2,5 vueltas. Media vuelta, una 1,5, 2, 2,5 y hizo tope. Quiere decir que estaba bien regulado el regulador de mezcla de este carburador por lo menos. Ahora vamos a sacar la tapa de arriba, que es donde vamos a ver toda la parte baja e intermedia del carburador. Obviamente que todo esto hay que sopletear, digamos, y limpiarla. El regulador de mezcla y el conducto y demás. Ahí salió. Bueno. Y ahí nos encontramos con dos partes. La tapa, que tiene todo un O-ring a la vuelta, que es la junta, que esto hay que controlar de que este O-ring sobresalga por encima de la tapa, porque si esto está aplastado, chupa aire, deja pasar aire y no cierra y nos falla el motor porque nos diluye la mezcla. Así que ese O-ring que hace de junta, si está aplastado, lamentablemente hay que gastar unos pesos y cambiarlo, porque si no, nunca va a quedar bien el carburador. Y por otro lado, tenemos acá el cuerpo del carburador, que acá vamos a ver, ahí se ven 3 agujeritos, que son los de la intermedia, y se ve el agujerito de la baja, que es ese que está ahí, que sale acá atrás de la mariposa, digamos, sale ahí lo ven, ¿ves? Ese agujero que ustedes ven ahí, a ver si lo podemos marcar con algo, porque es re chiquitito. Ese agujero que ustedes ven ahí, que es por donde entra en baja, porque entra atrás de la mariposa, es el que está acá arriba. Es ese agujero que está ahí. Y después, a medida que uno va abriendo la mariposa, va entrando el combustible por esos 3 agujeritos. Primero entra por el de más acá, digamos. Después entra por el que sigue y después entra por el que sigue. Eso es la intermedia. Cuando termina de entrar por ahí, ya empieza a trabajar el chicler de alta y ya el combustible entra por la alta. Ahora el tema es cómo se alimenta de combustible, cómo llega el combustible acá. Para eso tenemos que seguir el circuito desde el chicler de baja, que es este que está acá. El chicler de baja estaba metido acá adentro y de ahí tiene 2 derivaciones en el cuerpo del carburador, una de este lado y otra del otro lado. Si damos vuelta y miramos a dónde conducen esas derivaciones, ahí nos vamos a encontrar con que una de ellas viene a este agujero que está, es ese agujero que está ahí arriba. Entonces de ahí, a través de la tapa esta que sacamos, a través de todos los recovecos, los vericuetos que tiene esta tapa, a través de ahí alimenta tanto la baja como la intermedia. Entonces hay que asegurarse de que el conducto que va desde el chicler de baja hasta acá arriba por el cuerpo del carburador esté bien destapado para que llegue la nafta suficiente. Y hay que controlar que los diámetros de los agujeros de los chicleres de intermedia, de los chicleres de los agujeritos de intermedia y del agujero de la baja, también no estén achicados por combustible seco, porque si no nos falta combustible en baja y
y el motor regula mal. Bueno, otra cosa que hay que controlar es ese O-ring que ustedes ven ahí, ese O-ring que da toda la vuelta, que es el O-ring que cierra el carburador contra lo que sería el flapper, digamos. Si ese O-ring está aplastado, estamos en la misma de todos los otros O-ring. Entra aire por el costado del carburador en vez de entrar por el centro del carburador. Nos diluye la mezcla y el motor tiene una marcha despareja, aleatoria, y le cuesta arrancar porque trabaja con mezcla muy pobre, así que todo lo que sea juntas y O-ring siempre hay que controlar que sobresalgan del cuerpo donde están puestos, y si no sobresale hay que cambiarlo. Bueno, para ir terminando vamos a mostrar la entrada de combustible. Ahí va enchufada la manguera que viene en la bomba de nafta, que es la entrada de combustible, y de ahí va por ese conducto que es parte del cuerpo del carburador, y desemboca en lo que se llama el asiento de la aguja. Esto en el fondo, a ver si lo podemos ver, va a ser difícil, pero ahí se ve. Tiene un cono en el fondo, ¿ves? Tiene un cono en el fondo que es donde asienta la aguja y hace el cierre para que el carburador en la cuba no rebalse. Bueno, todo este circuito hay que ver que esté limpio, porque si se mete una mugre entre la aguja y el asiento, el carburador rebalsa. Entonces todo eso hay que controlar, hay que limpiar, que las mangueras por ahí se degradan y quedan pedacitos de goma metida dentro de este conducto. Otra cosa que hay que controlar siempre en los carburadores es el eje. Este es el eje que mueve, si vos lo podés mover ahí, mueve la mariposa, el que abre y cierra la mariposa. ¿Ven? Ese es el eje que abre y cierra la mariposa. Ese eje trabaja sobre el cuerpo del carburador. Girarlo un poquito, ¿eh? ¿Ven? Trabajan sobre el cuerpo del carburador, y de tanto trabajar se suele gastar el eje y se suele gastar el cuerpo del carburador. Si este eje tiene juego, en este caso no tiene, se mueve completo, pero si tiene juego, entra aire, chupa aire por el eje en vez de chupar por dentro del carburador, y también nos diluye la mezcla y tiene una marcha errática, porque a medida que nosotros vamos acelerando va girando el eje y le va entrando más o menos combustible, y no hay forma de que el motor trabaje parejo, digamos. Y después, esto les muestro nomás, pero lo vamos a dejar para más adelante, o sea, para un próximo video, porque se está haciendo muy largo. Fíjate, me puede sostener acá este tornillo que ustedes ven ahí permite regular las mariposas. Acá va enganchado, ahí va enganchada la varilla que mueve la mariposa, y este tornillo permite regular la mariposa de este carburador con respecto a los otros dos, de modo tal de que todos los tres carburadores tengan la mariposa en la misma posición. Eso también hay que regularlo, pero ya una vez que están los carburadores puestos. Así que este video lo concluimos acá, y después va a venir la segunda parte, que es ya una vez que esté todo limpio y calibrado y demás, colocado en el motor, para ver la regulación de las mariposas, la regulación de los reguladores de mezcla y la regulación del ralentí, que es un tornillo que debe estar en alguno de los otros dos carburadores, que es ese que está ahí, que hace tope ahí contra esta chapita. A ver si lo podemos, ahí está, moverlo con el destornillador. Si yo enrosco o desenrosco más este tornillo, abro o cierro más la mariposa de este carburador. Como está unido por la varilla a los otros dos, abro y cierro las tres mariposas a la vez. Este motor regula abriendo o cerrando más las mariposas, o sea, la velocidad de ralentí se la doy abriendo o cerrando más la mariposa. No así los carburadores tipo Mercury o tipo Johnson, donde la mariposa va totalmente cerrada, y lo que regula la velocidad de ralentí es el avance del encendido.
Esa es la gran diferencia entre los carburadores de Yamaha y los carburadores de Mercury o de Johnson, la forma en que se calibra, en que se regula el ralentí. Después lo vamos a explicar con más detalle, pero en un próximo video. Si no vieron el tutorial de los carburadores de Mercury, no saben de qué le estoy hablando, de que regula con las mariposas cerradas y con el avance, yo le voy a dejar en el primer comentario el link al video de los carburadores de Mercury para que ustedes puedan comparar las diferencias de diseño, digamos, entre un carburador de Mercury y un carburador de Yamaha.